esta disertación queremos compartir con alumnos, docentes, equipo directivo y público en general la importancia de implementar las buenas prácticas en los procesos agroindustriales. Esta disertación es realizada por la técnica en producción forestal y en tecnología de los alimentos Adriana Percara, el ingeniero agrónomo y docente Edgardo Lombardo y quien les habla, ingeniera agrónoma y docente Verónica Zambón, en coordinación con la docente Griselda Miller. Todos formamos parte del equipo docente de la subsede de Juan Pujol. Esta temática parece que está solamente vinculada al sector productivo, pero en realidad es un tema que nos interesa a toda la sociedad porque somos nosotros quienes consumimos los alimentos de origen vegetal. Hola, ¿cómo están? Soy Adriana Percara, técnica de producción forestal y técnica en tecnología de los alimentos. Y me parece muy interesante, abordar el tema de las buenas prácticas, tanto agrícolas como de manufacturas, ya que en la actualidad la sociedad demanda y tiene un gran interés por conocer la calidad de los alimentos que consume. Esto ha generado un gran desafío en los productores para implementar y llevar adelante estas buenas prácticas, ya que es muy importante en todo el recorrido de la cadena agroalimentaria. Y esto nos asegura un alimento adecuado, inocuo y seguro para la alimentación humana. Hay interrogantes que surgen a la hora de pensar sobre las buenas prácticas en relación al sector productivo de frutas y hortalizas, tanto frutas, verduras y aromáticas. Podemos pensar en, ¿son realmente conocidas las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura por los productores y los elaboradores? ¿Qué ventajas y desventajas surgen a la hora de implementarlas? ¿Cómo podemos acompañar a los distintos actores a que se puedan adaptar al marco normativo que implica las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas de manufactura? En este momento nos encontramos recorriendo un lote de producción cítrica donde le queremos contar que el mismo se encuentra en etapa de floración y en este momento es el momento clave donde generalmente se realizan las aplicaciones de fitosanitarios para el control de plagas y enfermedades. Como buenas prácticas agrícolas podemos pensar en este momento que tenemos que tener en cuenta la clase toxicológica o banda del producto fitosanitario que vamos a aplicar, ya que resulta fundamental para la conservación de la biodiversidad. En este caso podemos ver dos momentos productivos, tanto la fruta como la floración. Bueno, respecto a las buenas prácticas, además de pensar en la clase toxicológica del producto fitosanitario, también debemos pensar el momento de aplicación y respetar principalmente los tiempos de carencia. Es decir, desde que el producto es aplicado en el monte frutal hasta el momento en que se lo puede cosechar, ya que son productos que son generalmente procesados en empaque o muchas veces son consumidos directamente por las personas. Por lo tanto, es muy importante respetar ese tiempo para evitar posibles intoxicaciones. ¿Dónde se establecen las buenas prácticas agrícolas y de manufacturas? En nuestro país está dado en el Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino está basado en el Código Alimentarius Internacional. Es el que establece tanto las normas higiénico-sanitarias como bromatológicas y de calidad para todas las personas físicas, jurídicas, los establecimientos, los productos, y también aporta de forma generalizada todos los controles que deben hacerse al producto y su proceso. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda el consumo de frutas y hortalizas por su alta calidad nutricional. A la mayoría de nosotros nos cuesta incorporarlas a nuestra dieta porque generalmente requieren mucho tiempo de preparación previa. Es por ello que hay mucha demanda en la actualidad de productos casi listos para consumir, como lo son los vegetales o verduras mínimamente procesados. Los vegetales y verduras mínimamente procesados
que generalmente lo encontramos bajo la sigla de los BMP, son productos listos para consumo o de preparación rápida y fácil. Tiene una alta calidad nutritiva y organoléptica muy similar a las frutas y hortalizas frescas. Los BMP tienen mucha demanda por su fácil preparación sin largos tiempos de cocción y es posible obtenerlo en una amplia variedad de alimentos procesados en locales gastronómicos, supermercados y verdulería. Y lo obtenemos bajo la forma de ensaladas, vegetales para sopa, para sándwiches y emparedados, vegetales para salsas y puré. Las desventajas de los BMP. La mayoría de las materias primas tienen productos estacionales y son altamente perecederas. Y al momento de obtenerla, ya han pasado por distintas etapas de procesos, manipulación y envasado. Se requiere también mantener el producto a temperatura de refrigeración en todas las etapas del proceso: almacenamiento, comercialización y distribución. Es por ello que se debe consumir en el día y respetar su cadena de frío. Y así lograremos un alimento seguro e inocuo, práctico, pero inocuo, y que no nos va a dañar nuestra salud al momento de consumirlas. Es bien sabido que la inocuidad de los alimentos es una responsabilidad ampliamente compartida por todos los que componemos la cadena agroalimentaria. Por eso es fundamental remarcar aquellos peligros y puntos críticos en el procesamiento de verduras y frutas. No nos debemos olvidar que al momento de cultivarlas, al cosechar frutas y hortalizas, estamos manipulando alimentos. También durante la cosecha, acondicionamiento y empaque. En el proceso de lavado y desinfección es importante ver si se realiza de forma eficiente. Los puntos a controlar es el agua potable y la cantidad de cloro usado para ello. Al momento de ser cubeteado o picado los vegetales, debemos utilizar utensilios limpios, desinfectados, sin haber usado en otros productos, para evitar así la contaminación cruzada. El envasado y empaquetado, que debemos hacerlo de forma higiénica, en envases adecuados y seguros. El conservado y refrigerado, tanto del productor como para el comerciante y el consumidor, debe hacerlo en condiciones óptimas de temperaturas a fin de evitar el crecimiento microbiano, respetando el orden en la heladera, los tiempos y a fin de evitar así contaminación con otros alimentos, como son la contaminación biológica, cruzada y otras formas. La manipulación. También como trabajador de gastronomía es muy importante al momento de elaborarlas tener presente la higiene y los utensilios a utilizar. Como consumidor es importante la higiene de las manos al momento de manipular las verduras que ya están próximas a consumir para no alterar o contaminarlas. El lavado de mano es clave, con agua potable y, por supuesto, la conservación del alimento es también muy importante. Luego de su producción, nuestros productos son distribuidos previamente empaquetados, envasados en recipientes adecuados y seguros a locales comerciales, verdulerías, mercados y también a lugares gastronómicos, donde son cubeteados, picados, a tener en cuenta también ahí todo lo que es los puntos de peligro y de control para evitar su contaminación, ya sea orgánica, inorgánica o también la contaminación cruzada. Actualmente, como sociedad,
Cada día nos involucramos más en la producción de alimentos. Queremos saber de dónde vienen, cómo se producen, bajo qué condiciones, qué insumos se utilizan, quiénes lo producen. Por esto es crucial conocer la trazabilidad de los productos que consumimos día a día. La trazabilidad es uno de los parámetros más relevantes que hacen a las buenas prácticas agrícolas y a las buenas prácticas de manufactura, ya que con ella podemos seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, transformación y distribución. La trazabilidad incluye procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de herramientas determinadas. Partimos de la identificación del productor, que es el primer eslabón de la cadena. ¿Cómo se identifica al productor? El productor se identifica a través del RENSPA, que es el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, a través de un código que establece la asociación de cada productor agropecuario con el campo donde realiza su actividad. El RENSPA asocia 3 elementos indispensables para fortalecer el rastreo de los alimentos con destino y consumo. Entonces, el RENSPA asocia el productor con el sitio de producción y el alimento. Otro registro que es fundamental es el rotulado o etiquetado de los productos. Estos corresponden a una identificación de las hortalizas que incluye lugar de procesamiento, empresa que lo realiza, variedad, RENSPA de origen y código del empaque donde fue procesado. Y el último registro es el Documento Sanitario de Tránsito de Origen Vegetal, DTV, el cual incluye toda la información, tanto de la procedencia y el destino, dejando demarcada la trazabilidad del producto transportado. ¿Qué entendemos por la calidad? Podemos decir que es un conjunto de características propias de un bien o servicio. Cumple con todos los requisitos que demandan los clientes. El concepto de calidad fue cambiando con el tiempo, tuvo una evolución. En primer momento se usó el concepto de calidad para realizar descartes de todos aquellos productos que no reunían lo que solicitaba el cliente. Posteriormente se incorporó otro concepto al de calidad que sirvió para el control de aquellos productos en los procesos industriales que no reunían las características o condiciones necesarias para el siguiente proceso. Y hoy el concepto de calidad no solo sirve para producir descartes, para controlar, sino que también sirve para lo que es el concepto de prevención. La calidad hay que entenderla que agrega valor y produce una mejora continua en aquellos sistemas donde la implementan. Requiere un esfuerzo para acreditar, para certificar y para demostrar. La calidad de los agroalimentos se resumen en 5 características que deben tener. La primera es: el alimento debe ser apto, es decir, que sirve para la función o servicio que fue producido. Debe reunir los requisitos de los clientes, es decir, tienen que estar bajo los estándares normativos que rigen el mercado de estos productos. Debe ser sano, es decir, que no debe producir ningún tipo de enfermedad. No deben ser peligrosos, eso quiere decir que no deben causar ningún daño. Y la última característica es que deben ser inocuos, es decir, inofensivos. Vamos a citar un ejemplo para que se entienda cada uno de estas cualidades o características que deben tener los agroalimentos. Por ejemplo, una ciruela. Si yo produzco
o vendo una ciruela, debe tener la función que fue concebida, por ejemplo, para consumir en fresco. Debe reunir esas características, por ejemplo, el contenido de azúcar, su cierta acidez, que no esté hecho una pasa para consumo fresco, debe ser sano, es decir, que no me produzca ninguna enfermedad al consumirlo. Pero el concepto de peligro, ¿una ciruela es peligrosa? Y sí, puede ser peligrosa si se suministra a un niño que se atragante con su carozo, o a una persona adulta, una persona vieja, senetut, que esté enferma, yo le doy una ciruela, se puede atragantar y genera un peligro. Y la inocuidad quiere decir que no debe tener ningún residuo microbiológico o productos químicos que contaminen y me produzcan enfermedad. ¿Qué se entiende por inocuidad de los alimentos? La inocuidad es el conjunto de condiciones y medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de los alimentos, para asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud. ¿Qué se entiende por gestión de la calidad? Se entiende como la acción de administrar o conducir en forma eficiente los recursos y procesos para lograr un objetivo. La calidad es un objetivo comercial de la empresa y puede ser una herramienta comercial muy importante. La calidad se entiende como un proceso, porque lleva tiempo. Una vez que se inicia ese proceso, para conseguir el objetivo lleva mucho tiempo. Y es una mejora continua. Si bien se inicia, nunca se logra llegar a ese objetivo. Siempre se logran metas, pero nunca al objetivo. Nunca termina. Debe cumplir con lo que solicita el cliente. Esta es otra de las características. Hay un dicho en comercial que el cliente siempre tiene la razón. Implementar todas estas exigencias del cliente genera una satisfacción del cliente, y eso conforma una fidelidad entre el cliente, el servicio o el producto. ¿Qué significa mejora continua? Deming lo explica con un círculo donde aparecen 4 acciones. La primera es planificar. Se planifica, se implementa o se hace, luego después viene la verificación y se actúa en base a esa verificación, porque se hace un diagnóstico y en base a ese diagnóstico se actúa. Eso me lleva en el siguiente inicio del ciclo de nuevo a planificar, hacer, verificar y actuar. Ese proceso de gestionar la calidad hace que la empresa mejore día a día, con el esfuerzo de todos los que están gestionando y con las normas y protocolos que se fija cada empresa para gestionar la calidad. Esta manera de entender el proceso de gestionar la calidad determina que en todas las etapas de la cadena se involucran, aglutina a todos aquellos participantes, construye ventajas comparativas. El sector privado se ve obligado, para no perder el mercado, a cumplir con los estándares y normas de calidad, asumir un compromiso con la calidad, promover sistemas de autocontrol, de elegir sistemas voluntarios de calidad, proteger al cliente, realizar auditorías internas y permitir auditorías externas, prepararse para gestionar y ser gestionado,
capacitar y entrenar, y el sector público a acompañar, garantizar el esfuerzo del sector privado. En este gráfico se explica cómo se produce la calidad de un producto agroalimentario. Tiene en dos partes, uno en el campo y otro en la industria. En el campo se empieza a construir con la implementación de buenas prácticas agropecuarias. Esas buenas prácticas tienen que estar sustentadas por mejores prácticas agronómicas o agropecuarias. Así, en la industria, en la manufactura y en el embalaje, también son necesarias generar mejores prácticas de manufactura. ¿Qué son las mejores prácticas? Son las mejores combinaciones racionales de todos los recursos, tecnologías y prácticas para producir con calidad y en forma rentable. Un ejemplo podría ser el análisis mineral de suelo y de hoja, que tiene como objetivo diagnosticar la necesidad del tipo y cantidad de nutriente que necesitan los cultivos. Otro, el monitoreo de plagas y enfermedades, que es fundamental para conocer la incidencia de insectos, malezas o enfermedades que causan daño a los cultivos. La revisión y regulación de equipos pulverizadores. Esto también es una mejor práctica que tiene como objetivo hacer más eficiente la aplicación de los agroquímicos. El monitoreo fenológico de los cultivos, la rotación de los productos agroquímicos que tienen como finalidad no producir resistencia a los agroquímicos. ¿Qué son las buenas prácticas agronómicas y las buenas prácticas manufactura y empaque? Son todas acciones que reducen riesgos microbiológicos, físicos y químicos en la producción, en la cosecha y acondicionamiento a campo y en el empaque y transporte y almacenamiento. Principios básicos de las buenas prácticas. Es mejor prevenir una contaminación antes que curar. Segundo, reducir al mínimo los riesgos de contaminación. Tercero, todo lo que entre en contacto con los productos puede ocasionar su contaminación. Cuarto, el agua es el principal contaminante, por eso se debe tener en cuenta siempre la calidad y la procedencia. Quinto, usar siempre agroquímicos permitidos por la legislación vigente y respetar los tiempos de carencia. La submanipulación debe ser muy segura. Sexto, los operarios deben cumplir estas directivas de higiene y prácticas sanitarias. Séptimo, entender y cumplir todas las reglamentaciones de la legislación nacional, provincial y municipal. Octavo, capacitar y entrenar al personal para efectuar la trazabilidad de productos avalados por la documentación y registros, cuadernos de campo, guías, procedimientos, etc. En este gráfico se representa lo que compone implementar las buenas prácticas agrícolas. La seguridad de las personas es un componente importante, donde se tiene que contemplar todos los aspectos laborales, la salud de las personas, la capacitación, la higiene e inocuidad alimentaria, sus aspectos microbiológicos, el uso de manejo de agroquímicos para disminuir los riesgos de contaminantes en la producción de contaminantes microbiológicos y químicos, como así también el medio ambiente. El uso de los manejos agroquímicos que tienen una acción directa sobre todo lo que es el medio ambiente, tanto para el desarrollo de los cultivos como para la seguridad de las personas. Todo esto tiene que estar con una firme decisión y compromiso de la dirección para documentar y registrar
todas las actividades que se hacen. Estos documentación y registros son fundamentales para comprobar la implementación de las buenas prácticas, que se comprueba a través de la trazabilidad. En este cuadro, en forma de humor, se representa que es fundamental e imprescindible prevenir los problemas. Y las buenas prácticas apuntan a eso. En este cuadro se representa cómo funciona un sistema de aseguramiento de la calidad. Se inicia con las mejores prácticas agrícolas. Son todas aquellas prácticas que se estudian, se ensayan, y estas mejores prácticas sustentan a las buenas prácticas agrícolas, que tiene por objeto disminuir todos los riesgos de contaminación de los productos agropecuarios primarios. A nivel de industria, también se implementan las buenas prácticas de manufactura y empaque, que están sustentadas por todas las investigaciones y ensayos y comprobaciones de las mejores prácticas de manufactura, que sustentan a las buenas prácticas, que tienen por objeto disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Luego vienen las HACCP, que son los análisis de riesgos y control de puntos críticos, que tienen por objeto eliminar todos los riesgos de contaminación, y las normas ISO 9000 atienden a lo que son el aseguramiento de la calidad total. El aseguramiento de la calidad se sustenta con 4 pilares, que son la prevención, la planificación, la sistematización y la capacitación. La trazabilidad es fundamental en todos los sistemas de gestión de calidad. No es suficiente parecerlo, no es suficiente serlo, hay que demostrarlo. ¿Qué es el MIP o SIP? Manejo integrado de plagas o control integrado de plagas. Es una estrategia. Usa los métodos complementarios. Es agroecológico y es una mejor práctica agronómica. Es una herramienta fundamental de las buenas prácticas. ¿Qué se entiende por plaga en agricultura? Es toda aquella colonia de seres vivos que perjudican a otro ser vivo, de interés para el ser humano. Pueden ser animales, vegetales y seres microscópicos. ¿Cuáles son los métodos de control que utiliza el manejo integrado de plagas? Primero son los físicos. Ejemplo, solarización del suelo, la quema de ramas y hojas, incineración de algún cadáver de animal. Segundo, la destrucción mecánica de los restos vegetales, por ejemplo el desmalezado, el triturado, el enterrado. Tercero, químicos, aplicación de biocidas, que pueden ser insecticidas, acaricidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas, rodenticidas, que son para los roedores, molusquicidas, que son para todos los moluscos, y arbusticidas, que son para control de arbustos o árboles. Cuarto, los métodos biológicos, por ejemplo, la cría de parasitoides, que son aquellos organismos que se desarrollan adentro de una larva o de una pupa de un insecto y lo matan irremediablemente, y solamente hay uno por cada pupa o larva. Los parásitos, que no necesariamente matan al huésped, sino que lo debilitan, dejándolo en condiciones para que después sean atacados por otros microorganismos.
Los predadores, que son esa relación de seres vivos que lo matan para comerlos al huésped. Y las enfermedades. Quinto, los genéticos. Es la obtención de plantas o animales tolerantes o resistentes a las plagas. O pueden ser modificaciones genéticas para hacerlos mucho más susceptibles a las plagas. Los legales son todas aquellas normas que prohíben o incentivan, o leyes que incentivan a los métodos de control. Séptimo, los culturales, por ejemplo, el monitoreo de plagas. Solarización. Se denomina esto a una práctica física, un método físico para el control de plagas. Se cubre el suelo con un plástico, se lo humedece, se le agrega materia orgánica para que se descomponga y se lo deja para que el sol caliente la superficie del suelo. Levanta temperaturas hasta temperaturas de 50-55 grados de calor. Y esto es suficiente para la esterilización del suelo. La destrucción mecánica de plagas. Por ejemplo, a la izquierda, el uso de rolos que cortan y dejan en la superficie la maleza cortada. O la desmalezadora que la corta y la tritura y la deja en superficie. Pulverizaciones de biocidas, que pueden ser insecticidas o fungicidas. Los métodos de control biológico. Estos son los más interesantes y lo que se están trabajando tecnológicamente más en los campos de los productores. Hay una conciencia por parte del productor y también hay adelantos de conocimiento que posibilitan este tipo de control. Pueden ser hongos que atacan, como la imagen superior a la izquierda, que atacan a las plagas, o parásitos como una avispa que le está colocando un huevo o un pulgón, o pueden ser predadores como la vaquita roja que está comiendo pulgón en la imagen de la izquierda, o chinches que se alimentan de insectos con su aparato picador, o las crisopas que también son muy carnívoros. Los métodos culturales. Un ejemplo es el monitoreo. Se puede realizar monitoreo de calibre de fruta para ver su crecimiento. Se puede observar la fenología. Se puede anotar la cantidad de fruta que hay por planta. Se puede utilizar trampas para captura de insectos, que esas trampas se colocan y se revisan una vez por semana para ver el movimiento de los insectos, y en base a la presencia se aplica o no se aplica los biocidas. ¿Cómo se construye el manejo integrado de plagas? Se construye con 4 pilares fundamentales. El primero es la capacitación. Segundo, el monitoreo, es decir, la toma de datos periódicos. Tercero, el diagnóstico. Con esos datos que se recolectan periódicamente, se debe realizar informes, y esos informes llevan a acciones técnicas, que son el diagnóstico. Y el cuarto pilar es el nivel de daño. Esto es cuál es el nivel económico que se justifica el control de la plaga. Luego hay que tener los recursos y los métodos de control como biológicos, como genéticos, como plantas resistentes, de cultivo, mejores prácticas agronómicas, métodos de control biológico,
el uso de predadores, parasitoides, parásitos, el control físico o mecánico, como la solarización, el control de maleza, la destrucción de ramas, y como último recurso, el control químico, que son las aplicaciones de biocidas.